¿Qué pasa cuando se juntan 4 amigos, colegas, compañeros a hablar y filosofar acerca de negocios, de la vida? Bueno, eso fue lo que hicimos. Hace unos días estuve participando de un evento del equipo interno de Pleno Emprendo, del cual participo y hago la parte de comunicación en el programa. Y estábamos conviviendo ahí con algunos colegas que son en su mayoría closers, vendedores básicamente, y decidimos hacer una grabación con algunas temáticas como para puntapié inicial, y se dio una serie de charlas que algunas son medio incluso hasta disparatadas, pero muchas son muy profundas sobre todo, y creo que te pueden aportar valor y te pueden sumar un punto de vista diferente, porque muchas veces, y algo que siempre repito es, bueno, tal vez algo que yo esté diciendo que para mí es recontra obvio, para otra persona puede ser extremadamente novedoso. Así que te invito a escucharla. La intro que vas a escuchar es de Jonathan. Él tiene un podcast que le puedes también ir a escuchar y en el cual se va a replicar este episodio. Pero bueno, bienvenido a Mejor Hecho que Perfecto Podcast, un podcast de quien les habla, Tabaré Peralta Piombo. Este es el episodio número 135, así que, bueno, si sos profesional y sabes mucho de lo tuyo, te invito a quedarte a escucharlo y a que escuches el resto, ¿sí? Si estás en Spotify, te agradezco me sigas, me dejes 5 estrellitas, lo compartas, y si estás en YouTube, lo mismo. Te dejo con el episodio. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Negocio, y esta vez tenemos invitados especiales y salió bastante improvisado porque dije, ¿cómo no aprovechar semejantes cráneos que estaban todos juntos acá para poder exprimirlos al máximo? Tenemos dos recurrentes de la casa, ya lo conocen a Fede Benito, el closer cordobés, tenemos a nuestro tan carismático y siempre bien ponderado amigo Tabaré, y tenemos una eminencia entre nosotros que todavía nos debemos una entrevista uno a uno, Luchito, el experto en ventas y flamante coach de ventas de Pleno Emprendo, y que también es autor de su propio método, el túnel del sí. Ahora vamos a profundizar un poquito más de eso, pero primero quiero presentarles... No quiero presentarles a nadie. Primero quiero consultarles, chicos, cómo se encuentran cada uno hoy en día. Arrancamos con el más hablador de todos, que es Fede. Me reencuentro lanzando mi negocio de vuelta después de unos meses donde lo había frenado porque estaba enfocado en otra tarea, así que recomenzando eso con muchas ganas y mucha energía. Taba, ¿cómo va todo? ¿Cómo estamos? Bien, muy contento de estar acá nuevamente. La última vez que grabamos también fue una situación así que grabamos en un Airbnb. Así que nada, espectacular. Muy contento también de estar acá. Me encanta. Excelente. Me encanta compartir, así que está buenísimo. Lucho, comentale a las personas porque es la primera vez que estás en un episodio de Hablemos de Negocios. ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste a esta situación actual? Bueno, soy Lucho. Trabajo de closer o de coach de ventas. Estoy muy contento de estar acá con ustedes haciendo esto. Y ¿cómo llegaste a dedicarte a lo que te dedicas hoy actualmente, Lucho? no tengo ni idea. Muy Creo bueno. que estamos todos en la misma, sí. Es todo un proceso medio caótico. Es un poco así, ¿no? Es un poco, uno va descubriendo, primero se mete, uno ve luz y entra, y después en el camino va viendo, bueno, creo que por acá viene la mano. ¿Vos cómo arrancaste, Lucho, con todo este mundo del emprendimiento digital? Me imagino que no arrancaste como coach de ventas, así de una de entrada. No, para nada. No, lo primero, nada que ver, vengo del palo de la metalúrgica, la obra, la electricidad, pintura, todo eso. Pero sabía que eso no era lo mío, lo tenía bien claro. Y me ofrecieron un trabajo como diseñador gráfico, siendo que nunca había usado ni una aplicación de nada. Pero obviamente dije, sí, fue mi oportunidad a meterme en lo digital, en esas cosas. Y me empecé a formar como... autodidacta en lo que es diseño gráfico, edición de videos, todo el mundo, digital, más orientado obviamente a lo que era el diseño gráfico, y ahí empecé a incursionar en eso. Después me abrí mi propia agencia de diseño gráfico, de creación de contenidos y eso, y me empezó a ir bien, y a la misma vez me empezó a ir mal, ¿no? Fue como, por el entusiasmo, y quebré. Ok, o sea, tuviste como un primer envión que dijiste, esta es la mía, y de repente te estancaste. Sí.
moneda recurrente en este mundo. ¿Y cómo saliste de esa, Lucho? Entré a un programa que es Pleno Emprendo. Y empecé como a formar, no mejorar mis conocimientos, que ya para ese momento ya había tenido 3 años de diseñador gráfico, o sea, ya estaba bastante empapado en todo ese tema. Y estamos hablando de cuando había que recortar las imágenes con Photoshop, pelito por pelito. Bueno, no a mí, pero pero sí era mucho más difícil, ¿no? Ahora cortador de fondo y chao. O sea, era el diseño gráfico duro. Ajá. Y bueno, cuando empecé a formarme ahí en Pleno Emprendo, como a aprender, mejoré mi agencia. Y ahí Mariano me ofrece, me pregunta si quería ser closer. En realidad, él lo preguntó y yo dije, che, ¿puedo probar? Y ahí empecé como closer, sin haber tenido una formación, sin nada. Y empecé a vender y me gustó, y ahí empecé obviamente a estudiar, a profundizar en ese conocimiento del mundo del closing. Y hoy estoy acá. Moraleja, entonces, Hermoso. es más importante accionar que proyectar, ¿cierto? Yo creo que las dos van de la mano. Es como que uno tiene que visualizar a dónde quiere estar, para dónde quiere ir, y a la misma vez empezar a accionar, aún no teniendo bien claro los siguientes pasos, pero empezar a accionar. Eso. Porque si yo 3 años atrás miraba para adelante y yo no me imaginaba haciendo lo que hoy estoy haciendo. Miraba para adelante y lo que sí sabía era que me iba a ir bien. Tenía esa certeza dentro mío de que me va a ir bien, pero no sabía que iba a ser esto. Creo que lo fui haciendo al camino, lo fui creando al camino. ¿Y crees que, o sea, a mí me parece muy valioso eso de, y me empatizo mucho y me siento como muy identificado en esto de ir encontrando el camino? También es cierto que perfiles como el tuyo, como el mío, somos personas que tenemos como, entre comillas, poco para perder. ¿Me explico? Porque, no sé, como no teníamos demasiada... O sea, mirábamos para atrás y no había como eso, mucho para perder, un prestigio, por llamarlo de alguna manera. Como era todo ganancia en cierto sentido. Pero siento que hay un valor ahí importante en esto de avanzar a pesar de no tener como la certeza o no tener como... ni saber, incluso sin saber tanto hacia dónde estaba yendo, se podría decir, ¿no? Como, pero bueno, la ibas olfateando un poco, se podría decir. No sé, me parece como muy valioso eso, para destacarlo un poco ahí. Alguien que sí tenía algo para perder o algún cierto prestigio, algún cierto tipo de fama es Fede, porque Fede antes de ser closer trabajaba o es dueño, ¿no?, de una de las perfumerías más reconocidas de Río Tercero. ¿Esto es así, Fede? Sí, tuve 8 años, 8 o 9 años en una empresa familiar, que particularmente una perfumería minorista, un local del público, y una perfumería también mayorista. Así que dejé ese trabajo, que era de mi familia en sí, pero bueno, era casi una relación de dependencia. Y comencé de cero intentando hacer algo propio, y también estuve en Pleno Emprendo para poder llegar a desarrollar eso, que por suerte lo pude hacer en muy poco tiempo, pero dejé como la estabilidad de un negocio que tenía 40 años, que sabía que iba a seguir funcionando bien, a emprender, porque no me sentía, o yo sentía que había cumplido un ciclo en ese lugar, donde había sobre todo ordenado todos los procesos internos, tecnificando un poco las cosas, así que sí, fue un recomienzo a los 34 años, 35 años. Creo que de entre los 4 es el único que tiene experiencia con negocios físicos, ¿cierto? Es decir, ¿alguno tuvo algún...? Yo tengo mi padre almacén y bar, pero no sé, digo, no sé si cuenta. ¿Un qué tenía? Un almacén y un bar. Bueno, Un sí, comercio, cuenta, sí, a ver, cuenta. Pero bien de barrio, no sé si, bueno, era una escala muy chica. Claro. De barrio. ¿Y cuál fue la principal diferencia que identificás entre el emprendimiento tradicional, físico, digamos, a el mundo digital? La escala. Sí,
Totalmente. La escala, por un lado, en el sentido de la inversión que uno podría llegar a hacer para empezar un negocio de los dos tipos es totalmente distinta. Claro. Y también la escala donde uno puede llegar. O sea, en los negocios digitales creo que con una inversión mucho más baja, empezando de a poquito, uno puede llegar mucho más lejos. El techo es mucho más grande también. A mí me pasaba también esto como la dependencia del negocio. O sea, yo me crié viendo a mi padre como de la cintura para abajo, porque siempre estaba atrás del mostrador, de la cintura para arriba en realidad. Siempre estaba atrás del mostrador, ¿me entendés? Como, o sea, era épocas de crisis. Mi padre durante años no cerró un día. O sea, Navidad, Año Nuevo, Reyes, domingo, sábado. Durante muchos años nosotros éramos 3 gurises que éramos una lima y comíamos como unas termitas y no cerraba. Entonces es como, eso también de tener que estar ahí, ¿viste? Como meterle hora para ver un mango, como que no. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, en mi caso, mi familia tenía kiosco, polirrubro, y mi papá falleció cuando yo tenía 6 años, y mi vieja se hizo cargo del negocio y nada, era 25 años mi vieja metida ahí adentro del kiosco, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, Claro. de lunes a lunes, ¿viste? O sea, a full ahí, no tenía vida. O, mejor dicho, ella eligió eso, ¿no? Eligió esa vida. Solamente, entonces como que también a mí el negocio físico me conectaba con la esclavitud más que con el... 100%. Aunque obviamente que nos crió re bien, nunca me faltó nada y todo, pero conectaba como el negocio físico a eso. No me quiero atar a estar ahí adentro metido todo el tiempo. Sí, Ahora estoy metido en una oficina sí, igual, pero... sí. Por un lado es el negocio físico, pero por otro también una mentalidad distinta. Claro. De que la mentalidad era, mientras más horas le podés llegar a poner las cosas, era la forma en que te va a hacer traer resultados. Sí. Ahora también tenemos que poder llegar a pensar de una manera más estratégica, entonces como que necesitamos ponerle foco un poco al pensar y estar más descansado tal vez y poder llegar a diseñar el estilo de vida de otra manera. Yo creo que ahora conectándole un poco con el público al que tal vez todos le hablamos, que son más profesionales, yo creo que, por ejemplo, mi padre tuvo una vez, creo, una empleada en el comercio, pero siempre estaba como él metido ahí. Tal vez nunca tuvo la posibilidad, pero tal vez nunca tuvo la suficiente como mentalidad también para poder delegar, hacer crecer. Jamás se cruzó por la cabeza poner una sucursal o algo así. Nunca en la vida. De hecho, mi padre con 74 años sigue yendo al bar a trabajar. Y lo conecto con muchas veces capaz que es un tema más de mentalidad, también de las posibilidades, pero de mentalidad de decir, che, bueno, ok, capaz que un profesional independiente está pensando en cambiar horas por plata y no sale de ahí, teniendo la posibilidad incluso de decir, bueno, capaz que puedo empezar a delegar alguna cosita y no lo hace por mentalidad. No sé, Fede, ahí te pregunto, ¿qué crees que son esas cosas que puede empezar a probar o empezar a delegar para empezar a crecer? ¿O qué mentalidad tiene que empezar a incorporar? Yo en realidad primero también que soy arquitecto, que estudié arquitectura, que ejercí muy poco tiempo, o apenas me recibí, o en realidad empecé antes de recibirme en sí. Y me di cuenta como que en ese momento no conocía otra realidad de decir, bueno, me tengo que meter un montón de horas de esfuerzo a esto y no hay otra manera de hacer las cosas. Entonces decidí no dedicarme particularmente a eso, a la arquitectura en sí. Después aprendí con el tiempo que hay otra manera de poder llegar a ejercer una profesión y es particularmente, bueno, a donde todos nosotros creo que ayudamos desde distintos aspectos. Sobre todo también más allá de las cosas particulares en las cuales podemos llegar a ayudar, estas cosas puntuales, es un poco de cambio de la mentalidad esa, ¿no? En la cual más tenemos que trabajar con nuestros clientes, de poder llegar a hacerle ver que hay otra manera distinta de poder llegar a ejercer. Consulta general para los tres, a ver qué opinan. ¿Cualquier profesional independiente puede tener un negocio digital? Voy yo, pero si querés arranco. Por favor. Hay muchos que van a pensar que no,
por un tema de que hay un montón de aspectos que son como, no sé, imagínate un kinesiólogo tal vez, ¿no? Que es como mucho de meter mano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un médico que opera rodillas. Ahí yo creo que lo que hay que sí encontrar es, tal vez haya muchas cosas que tengas que entregar manualmente. Vos este negocio digital, ¿verdad? Sí. Pero acá yo creo que el principal punto, si alguien quiere tener un negocio digital, pero dice, o quiere hacer escalar su negocio, es como empezar a pensar, ok, ¿cuáles son más que nada las habilidades que yo tengo, el problema que soluciono? Y tal vez se te empieza como a pensar un poco fuera de la caja de, ok, porque, no sé, yo soy kinesiólogo, tengo que estar en un consultorio haciendo masaje, porque eso es lo que hace el 99 o el 100% de los otros kinesiólogos que conozco. Ok, tal vez hay kinesiólogos que están ayudando a personas que trabajan haciendo home office a mantener una mejor postura y le venden, no sé, sesiones de coaching de eso, ¿me entendés? Yo creo, no tengo idea, lo estoy inventando sobre la marcha. Entonces, a lo que invito es como un poco a pensar fuera de la caja y decir, ok, vos tenés unas habilidades y un conocimiento que tal vez puede ayudar a otra persona. ¿Cómo se machea eso con lo que vos querés hacer, vivir, trabajar, dónde querés hacerlo? Yo creo que también por ahí hay errores de concepto, ¿no? Como que la gente piensa que tener un negocio digital es vender un curso, Claro. un infoproducto, ¿viste? Y por ahí hoy y se liga mucho a negocios digitales a tener que hacer bailecitos en TikTok. Sí. Claro, sí, está muy relacionado con eso. Claro, por eso yo digo, Perdón, Lucho, que te cortó. O hacer algo como muy, muy específico como lo nuestro, como, o tenés que ser closer, o tenés que ser como yo, tener una agencia de marketing o cosas así. Y capaz que hay un loco que es contador y que recontra puedes atender un servicio. voy a esto, ¿no? Es como, bueno, antes de que existiera el internet, ¿cómo conectaba la gente con vos? Y tenías que tener una vidriera, un cartel, no sé, un cartel luminoso afuera para que la gente sepa que vos estás ahí. Yo creo que hoy las redes sociales o los negocios digitales son solamente eso. Después las profesiones adentro son iguales. Claro, entender también esa parte donde tener un negocio digital no necesariamente tiene que ser una entrega de servicio digital. Puede ser una entrega de servicio presencial, como un arquitecto, como un médico, pero parte de su negocio, que puede llegar a ser la captación de clientes, Exacto. la captación de pacientes, la tiene que desarrollar de una manera digital ya en este momento, porque lo Sí. que antes funcionaba, poner el cartel Exacto. afuera o la vidriera, tenerla bonita, ya no es necesario, porque hay un montón de otras opciones y un montón de otra competencia que sí lo está Y haciendo. la gente compra de otra manera Claro, también. claro. O sea, O sea, hoy no sé, una vidriera, un cartel no te genera como te genera una red social o que... El otro día la escuchaba a mi novia que estaba hablando por teléfono, entendía que estaba como pidiendo un turno médico, y la veo estaba como en altavoz, por eso escucho yo, y la veo como que estaba scrolleando en Instagram. Y mientras la secretaria le daba opciones de distintos profesionales y horarios en sí de los distintos profesionales, mi novia estaba buscando a esa persona en Instagram, a ese médico que le iba a atender. Y me llamó mucho la atención y se terminó decidiendo por el médico que encontró en Instagram. Claro, es como tu carta de presentación, digamos. Sí. Es el cartel luminoso llevado a la exposición masiva, ¿no? Pero ¿alcanza simplemente con la exposición masiva o con tener, digamos, el currículum dentro de Internet? ¿O también hay que generar algo más? Tipo, ¿cómo te diferencias, por ejemplo, más allá? Porque no solamente estaba esa persona que estaba en Instagram, por ahí encontrabas 4 o 5, pero ¿cuál hubiese sido el factor de decisión en esa instancia? Si de repente buscaba a 4 doctores y estaban los 4 en Instagram. ¿Cuál es ese diferencial? ¿Cómo se hubiese inclinado? Bueno, yo creo que lo que ella estaba buscando no era ningún especialista, era simplemente hacer una consulta para hacer unos análisis. Entonces se terminó decidiendo como por el primero que encontró en sí. Pero después creo que lo más importante en cualquier profesión, más allá de la medicina en sí, es generar confianza. La confianza suficiente para que esa persona a la cual intentamos llegar realmente se sienta identificada, sienta que le estamos hablando a él, que le estamos hablando a esa problemática, o sea, que le entendemos perfectamente y que también entienda cómo lo vamos a poder ayudar en su situación en particular. Taba, vos que sos el experto en comunicación, ¿cómo generas esa confianza? Yo
Yo hay algo que vengo pensando mucho últimamente que es... Hay toda esa parte que dijo Fede que sin duda está. Pero también hay algo que es como sutil y muy humano de... Que estuve hablándolo con una clienta una clienta abogada que era una persona grande, de, no sé, más de 50 años. Y me decía que ella iba, no sé, a la fiscalía, por ejemplo, y una vuelta estaba charlando con una chica que estaba esperando ahí y estaba eligiendo psicólogo por Instagram, ¿ok? Y a ella no le entraba en la cabeza, a mi clienta abogada, que había alguien, y le preguntó, o sea, ¿pero qué onda? Y es como al principio, y esto es lo que vengo pensando, al principio había algo de que ella, había un tema de feeling inmediato en lo visual, en lo que transmitía la persona a nivel físico, por llamarlo de alguna manera, si querés. O sea, la persona entraba al perfil, o veía un video de esta otra persona, o lo que sea que viera, y había una conexión primaria, ¿ok? Después viene todo lo otro de la confianza, pero hay algo que ahí, que no estoy diciendo que, o sea, se puede intencionar y todo, pero hay algo que yo voy a conectar con alguien y no sé bien por qué, ¿ok? O sea, no voy a conectar con alguien, no sé, es como, siempre pongo el mismo ejemplo, vas a un lugar y hay una chica que te gusta y decís, che, pero capaz que no es la más linda del lugar, pero tiene algo, ¿me entendés? Bueno, ok, eso pasa muchas veces y no es algo que puedas como, ok, ahí tenés que, hay una cuestión de... O sea, no es algo que puedas laburar, ¿me entendés? Es como decir, bueno, es eso, puedes trabajar para que tu esencia esté más a la vista, pero después va a depender de conectar o no con la persona, y fin. Obvio, y creo que no hay algo que esté bien o esté mal, claro, exacto, sino como que cada uno va a conectar con distintas personas de una manera natural. Pero como pasa en la vida en general. Obvio. Es decir, las primeras apariencias cuentan, siempre. Sí, pero acá voy a que, digo, no necesariamente la primera apariencia pues sea que yo tenga que estar peinado. Claro. Capaz que el hecho de estar despeinado sea lo que conecte con esa persona. Ahí lo que voy es, está bueno que esté trabajar en tu comunicación para que esté tu esencia comunicando ahí como lo que... como eso. Que esté lo más palpable posible y no que sea un personaje. Ok, bien, perfecto. ¿Y cómo uno se genera ese volumen, ¿no? Porque por ahí muchas veces uno dice, bueno, simplemente subiendo videos o subiendo fotos de antes y después, ya se me va a llenar la agenda y van con esa expectativa y después cuando van a la práctica se la dan contra la pared porque evidentemente esas expectativas no se cumplen. ¿Qué es lo que genera que a través de la comunicación o a través de las redes sociales uno se genere esa demanda? Desde mi punto de vista, lo que dijo Fede hoy, el tema de la confianza y de alcance, o sea, llegar a personas nuevas todo el tiempo. ¿Y cómo llegas a más personas nuevas todo el tiempo? Publicidad. ¿Publicidad? O bueno, hay mil formas, pero digo, una es publicidad, otra es haciendo colaboraciones con colegas, tratando de conseguir hacer reels virales. Consejos para las personas que no se animan a exponerse en las redes sociales porque les da miedo o porque pierden seriedad por, no, ¿cómo voy a salir yo haciendo un video si soy un abogado súper reconocido de mi zona? ¿Qué van a decir mis colegas? ¿Qué va a decir la gente? Van a pensar que soy poco serio. Yo tengo una cortita. La realidad es que la gente va a hablar bien o va a hablar mal de vos igual. O sea, capaz que en menos cantidad, pero van a hablar bien o mal de vos igual. No necesitas estar en las redes para generar eso. Entonces, si ya sabes que eso va a estar, pero una te da algún beneficio y la otra no, ¿cuál vas a elegir? Si eso ya está. Vinculado a lo que dice Lucho, hay un concepto, o sea, el concepto de marca personal que está muy hablado, ahora se está muy vinculado a lo digital, pero alguien dijo, no sé quién, que la marca personal es lo que las personas dicen cuando vos no estás en la habitación. Entonces es lo que dice Lucho, o sea, al final la gente va a hablar igual o no de vos. El tema es la impresión que dejes. Si la impresión es positiva, la gente va a decir cosas positivas. Pero para mí el tema de ¿cómo era la pregunta? Se olvidó. Tic-tac, tic-tac, se quedó el relojito dando vueltas. ¿Cuál es el consejo para aquellas personas que piensan que exponerse en las redes sociales es perder prestigio, perder autoridad o verse, no sé, rebajarse a influencer? Lo que pasa que ahí, las personas lo que interpretan es, ok, en redes sociales hay gente diciendo estupideces, disparates, cosas con las que yo no estoy de acuerdo, locuras. Entonces, si yo voy para ahí, voy a ser uno de ellos. Esa es la interpretación no sé cómo se le dice, no sé, inconsciente de eso, ¿ok? Entonces yo no quiero ser uno de ellos.
Entonces me quedo acá, porque si voy para ahí, soy uno de ellos, ¿ok? Entonces, lo que tienes que entender es que vos vas a ir con tu mensaje, no con el mensaje que tienen los otros. Y no por estar ahí vas a ser un imbécil o lo que creas que piensa que son los demás que están ahí comunicando eso. Entonces es como un chanta o un vendehumo o lo que sea. Vos vas a ir con tu verdad. Y eso es lo más importante. Ok, bien, perfecto. Entonces uno así comunicando masivamente a través de las redes sociales se puede llegar a generar una demanda, ¿no? Del servicio. Y ahora viene la parte de, bueno, ¿qué hago con toda esta demanda? ¿No? ¿Cómo la convierto efectivamente en pacientes, clientes, alumnos? ¿No? Entonces ahí uno entra en la pregunta de, bueno, a estas personas que me están preguntando info, precio, ¿cómo les contesto? ¿Cómo se hace con esas personas? ¿Se les manda el info, precio a través de WhatsApp? ¿Cómo lo harían cada uno de ustedes? Vamos a arrancar por Lucho, que es el experto en ventas. Bueno, yo creo que también depende muchísimo de qué es lo que vos estás buscando, cuánta cantidad de personas te preguntan, al tipo de cliente que vos le estés apuntando, a cuánto vendés. Digo porque si vos vendés caramelo, no tenés que hacer mucho esfuerzo, le tirás el precio y listo, ¿no? Pero si vendés ya un programa o un servicio más premium, vamos a poner, o bueno, high ticket, como le solemos decir, hay que generar muchísima más confianza en la persona para que confíe, no sé, 2.000, 3.000 o 10.000 dólares en vos, ¿no? Es como, yo lo llevo a los autos. Bueno, ¿por qué hoy se está abriendo el mercado chino los autos, ¿no? Están entrando chinos, pero la gente no compra porque no confía. Y preferís pagar más caro un Ford o un Toyota porque confías, porque sabés que realmente... Entonces, ¿por qué? La misma palabra que acabo de decir, ¿no? La confianza. Entonces, dependiendo... primero eso, después hay que desarrollar, bueno, la estrategia de cómo va a llevar a esa persona a generar esa confianza y que avance o tomen acción. Una pregunta para Tavo. ¿Qué significa crecer en tu negocio para vos? Wow. Me encanta que me hagas esta pregunta. Vamos. ¿Qué significa crecer en tu negocio para vos? No sé si me lo había preguntado alguna vez. No sé si tengo una respuesta tan clara. Lo primero que me viene a la mente es como... Para mí los negocios son una gran excusa para el desarrollo personal, ¿viste? Como... No sé si es un objetivo en sí mismo tener un negocio. Eso. Yo creo que hoy en día mi rol está mucho más direccionado. Yo creo que los negocios también sirven como esto de desarrollo personal, ir cambiando de identidad, como de con qué te sentiste identificado y después tal vez tenga que virar un poco y tener un poco de esa flexibilidad. Al final del día es un poco eso. Te diría que eso, como es ir creciendo, es ir desarrollándome, ir ganando nuevas habilidades, nuevas formas, lo que vaya necesitando el negocio. Y eso implica tener eso, que ser flexible, ¿viste? Tener que ser como... Bueno, me viene como no estancarme, ¿viste? Como de vuelta a no quedarme quieto, ¿viste? Pero yo creo que a diferencia de que a veces, bueno, hacer algo para del estancamiento del que hablaba hoy, como es un estancamiento como que tiene como cierta dirección. Me explico, un desarrollo que tiene una dirección, que es en la que te está llevando el negocio, que vos llevas también el negocio. Entonces es como, creo que iría por ahí, seguir desarrollándome como persona y como profesional. Y bueno, que el negocio te vaya dando también nuevas opciones de vida, opciones de... Eso, no es más opcionalidad. Opcionalidad. Muy buena. Yo tengo una para Luchito. Porque ayer teníamos una charla que me dejó dando vueltas en la cabeza un concepto que dijiste. Y es que vos habías descubierto en vos mismo que tenías la relación de que a mayor esfuerzo, mayor abundancia, mayor prosperidad, y que no necesariamente estaban ligados.
¿no? Y creo que me identifico un poco con eso que vos dijiste. Entonces, ¿qué consejo me darías a mí para dejar de relacionar el esfuerzo a la abundancia? Bueno, primero entender que ya sos abundante. ¿Está ahí? Está ahí. Sí, entender que ya lo sos. O sea, y forjar, ¿no? Como decía, estaba un poco, me quedé pensando en esto de cambiar de identidad. Yo creo que las personas no cambian de identidad, aunque entiendo el concepto, ¿no? Sino como que uno la va formando y la va como dándole ahí forma, ¿no? Es plástica la identidad. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ir descubriendo que ya soy abundante, ya es así. Lo que tengo que hacer es canalizar como esa energía, por así decirlo, en lo que quiero vivir. Y eso se hace a través de las creencias, ¿no? Entonces tengo que empezar a fomentar nuevas creencias en mí, a crear esas creencias, y eso se hace con las palabras, no solamente con los pensamientos, porque a veces los pensamientos no alcanzan, sino las palabras, oírme a mí, decirlo, lo que creo, hace que mi cerebro lo empiece lo empiece a plasmar en las emociones. Entonces ya es como que hay una guerra entre el ser, que ya es abundante, o es re profundo esto, ¿no? Pero es como el ser que ya es abundante, y la mente, que la mente no soy yo, es mi mente, es el procesador que conecta la realidad con el ser. Entonces es como que tengo que hacerle entender a la mente que el ser ya es abundante. Entonces es como la mente funciona a través de los sentidos. Entonces las emociones están ligadas a lo que toco, a lo que veo, a lo que escucho. Entonces es como hablar lo que creo, hablar lo que creo que es verdad, lo que mi ser ya es re poderoso. Y después visualizar, un ejercicio que también hago mucho es, bueno, ¿cómo es el Lucho de 5 años en adelante? ¿Qué decisiones toma? ¿Con quién se junta? ¿De qué manera habla? ¿Qué come? ¿Cómo decidiría ese Lucho del futuro? Entonces, cuánticamente, ¿no? Son conceptos medio locos, medio raros, pero que a mí me sirvieron. Voy hasta el futuro y lo traigo a mi presente. Entonces, no sé, yo un día pasé por el espejo y me vi como vestido como un adolescente, ¿viste? Y dije, che, pará, ese no es el Lucho multimillonario. O sea, no tiene nada de malo vestirse como uno quiera, no tenía nada de malo, no estaba mal vestido, pero me vi en el espejo y vi ese Lucho que estaba ahí en ese reflejo, no es el Lucho que yo digo que es multimillonario. Entonces como que dijo, bueno, no, aunque esté adentro de mi casa al pedo, me quiero vestir como ese Lucho que ya es. Y no es que ahora todos tienen que ir a comprar un traje, ¿no? Porque tampoco he visto así. Pero era en mi trabajo de a dónde quiero ir y cómo quiero vivir, yo lucho y cómo sé que puedo empezar a hacer esos pequeños cambios. Y bueno, ese es como el consejo, ¿no? Como empezar a decirle a mi mente lo que en el ser ya está. Ok, bien. Muy buena. Es buenísimo porque, a ver, dijiste algo clave que tal vez si me lo hubieses dicho hace un año, me hubieses encontrado escéptico, pero algo me hubiese hecho ablandar de todo lo que dijiste, y es: la mente crea las emociones a través de los sentidos. Mi yo racional, mi yo lógico dice, ok, me hace sentido, es verdad, uno olfatea y tiene un anclaje emocional a, qué sé yo, a tal cosa, uno toca y tiene un anclaje emocional a tal cosa, entonces está buenísimo, y uno se olvida que la escucha también es un sentido, entonces está buenísimo esto que dijiste, de decir las palabras en voz alta, porque eso también genera un anclaje emocional. Y ahora que lo mencionás, Lucho, también me pongo a pensar automáticamente en un video de Cristiano Ronaldo cuando él se va a parar enfrente de la pelota a patear un tiro libre y se dice a sí mismo,
vos podés con esto, ya lo hiciste 1.000.000 de veces, vos podés con esto, ya lo hiciste. Y es un chabón que no tiene ninguna necesidad de decírselo, pero lo dice en voz alta. Entonces vos decís, mirá, es una boludez tal vez, pero hay personas que están teniendo los resultados que uno persigue toda la vida, que lo están haciendo. Entonces, evidentemente, algo hay detrás de todo eso. Muy bueno, Lucho. ¿Puedo decir algo muy, muy bíblico? Sí, por favor, a ver, yo estoy en ese camino. Ellos son los que no están, pero yo estoy en el camino del Señor en este momento. Hay un versículo reconocido, ¿no? Y que por ahí en la cultura se ha como tergiversado, que es la fe mueve montañas. Bueno, en la Biblia no dice la fe mueve montañas. La Biblia, ahí cuando Jesús dice eso, dice que va a haber, que si tuvieses la fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte que se corre, que se eche en el mar, y así será. ¿Sí? Entonces, tener fe no alcanza, sino decirlo. Le dirás a ese monte que se corre, se vaya, y se va a ir. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que la acción de hacerlo genera autoridad, y esa autoridad activa la fe. O sea, la fe sin obra es muerta. O sea, si vos podés creer lo que creas, pero si no accionás en base a eso que crees, vas a seguir viviendo lo que hoy estás viviendo por más que vos digas que querés ser millonario. ¿No? O sea, tiene que ir el pensamiento, la creencia que ya está, porque la fe ya es algo que ya está hecho, ¿no? Entonces, algo que ya está, lo puedo manifestar acá si lo hablo, si acciono en eso que ya creo que ya está hecho. A ver, me encanta Lucho, y sabes que hay algo que rescato de todo esto, incluso en la época en donde tal vez no estaba tan encaminado a este camino espiritual. Veo la Biblia como un gran libro de sabiduría. Es decir, uno puede ir a buscar mucha sabiduría realmente ahí. Y no solamente de la palabra de Jesús, sino de todas las personas que han marcado un antes y un después. Siddhartha Gautama, Krishna, ¿no? Es decir, son personas que realmente vibraban en una frecuencia muy alta, y todos esos conocimientos los dejaron plasmados para que nosotros lo vayamos a aplicar. Por ahí sí tiene una cierta complejidad simbólica, o no, o por ahí uno, dependiendo el nivel de conciencia en el cual se encuentra, le puede encontrar más o menos significado, pero sí es muy nutritivo para el desarrollo personal, leer tanto la Biblia, la palabra de Jesús, como la palabra de Siddhartha Gautama, de Krishna. Así que sí, está buenísimo esto que me acabas de mencionar, y lo retomo, Lucho. Porque de hecho estoy en ese viaje y nada, no les digo, lean la Biblia, pero sí utilicen esos conceptos, porque por ahí uno busca, qué sé yo, en un libro, un bestseller, una cosa que ya está escrita hace miles de años, ¿no? Bueno, nada, eso. Pequeña reflexión, y te queda la pregunta tuya, Lucho. Bueno, para vos, ¿qué sentís que te falta para dar el siguiente paso? Qué buena pregunta. Es precisamente lo que estoy buscando en este camino. El saber de qué forma puedo desplegar todas mis habilidades naturales, si se quiere, al servicio de otra persona. Es simplemente eso, ¿no? Sé que tengo por ahí un conjunto de características que ya todos me los han mencionado: el tema de la comunicación, el tema de la seguridad, el tema de un montón de circunstancias que me han ido comentando a raíz también de una encuesta que he hecho últimamente. El tema es encontrar de qué forma se conecta todo eso para poder ponerlo al servicio y disposición de otras personas y generar impacto a través de eso. Y mientras más cantidad de personas pueda impactar, muchísimo mejor. Entonces, es esa falta de claridad de ver cómo puedo poner mis habilidades al servicio de otra persona lo que hoy en día me está frenando. ¿Por qué sentís eso? ¿Por qué siento la falta de claridad? Sí, me refiero por ahí a que te hace pensar que ya no lo estás viviendo. A ver, en cierta forma lo estoy viviendo. El proceso está iniciado. Hace 2 años esto que estoy viviendo era impensado, ¿no? Era como community manager, era como muy
del trabajo en relación de dependencia y de solamente quedarme en eso. Y pensar que 2 años después iba a estar en esta situación hablando con ustedes, que era un círculo inaccesible para mí en ese momento, con estos niveles de conciencia, con este nivel de sabiduría y demás, era algo impensado. Entonces soy consciente que el proceso lo estoy viviendo y que es un sube y baja de emociones, es un sube y baja de rendimiento, pero al fin y al cabo no sé hacia dónde voy, ¿no? Es el saber hacia dónde voy, es lo que me falta. Por ahí el fin, o te lo voy a decir así, ¿y no crees? Venga. ¿Y no crees que tal vez el fin en realidad sea el proceso? Sí y no, al mismo tiempo. Sí soy consciente de que el proceso lo estoy disfrutando y es el propósito, disfrutar del proceso, pero al mismo tiempo uno en ese proceso tiene que pagar las cuentas, uno tiene que vivir el día a día, hay una realidad hay una realidad subjetiva y una realidad colectiva. La realidad colectiva es la que todos estamos de acuerdo que esa tele está ahí en esa posición, que es negra, que tiene una lucecita roja, que al lado hay un coso de DirecTV. Estamos todos de acuerdo, esa es la realidad colectiva. Ahora la realidad subjetiva es cómo cada cual percibe esa realidad colectiva, ¿no? Entonces, la realidad colectiva es, necesito pagar las cuentas, necesito, no sé, moverme de la zona geográfica en la que estoy. Y la realidad subjetiva, de mi parte, es, ok, estás bien, ¿no? Pero tenés que activar para que esa realidad colectiva esté de acorde a tu realidad subjetiva, ¿no? Es ese desfaz, me parece, entre mi percepción interior con la percepción exterior. Lo que me está diciendo, hay algo acá que te falta un tanto así que no estás sabiendo encontrar. Es eso lo que me está faltando. Y es esa la falta de claridad que tengo en este momento. No sé si respondí, por ahí me puse medio místico, sí. Pero no sé si respondí la pregunta. ¿Yo te puedo decir algo? Sí. Para mí no es que no estás sabiendo encontrar, sino que no estás sabiendo ver. Desde mi punto de vista. Ok. ¿Y qué consejo me das? Para mí está enfrente tuyo, ¿entendés? Ya está. Yo para mí como esas habilidades o eso que vos estás buscando tanto, para mí ya están, o sea, ya están ahí, pero están tal vez de las personas de afuera que te vimos y te respondimos. Yo no respondí la encuesta, pero estuvimos hablando ahí. Ya están ahí, como que no sé si tenés que salir a inventar o a buscar algo más. Desde mi punto de vista ya está. Ya es suficiente, ¿ok? Como para avanzar. Pero es 100% mi punto de vista y mi percepción. Ok, bárbaro. O sea, de acuerdo. Evidentemente algo estoy aportando porque estoy en este momento, ¿no? Claro. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, Lucho también había encontrado ese camino, sin embargo tuvo un boom de abundancia, ¿no? Y de repente ahora estás viviendo esa abundancia que se te había negado durante un tiempo. Bien, pero ahí está. La abundancia se manifestó, vamos a usar esa palabra que no me gusta mucho, pero se manifestó cuando yo entendí que ya estaba. Ok, pará. La verdad es inentendible. No, pero está bien. Entendiste que ya estaba. Pero ahora me lo estás diciendo en este momento, sin embargo, por ahí las palabras entran, pero no se siente. 100%, claro. No. Por eso la fe es locura, ¿no? Es como decir, bueno, como que ya está. O sea, es creer que ya está. Pues a mí esta frase, siempre me faltan 5 para el peso, me costó un montón romper con esa y fue decirle a mi mente, sos abundante, Lucho. Ya sos suficiente. Ya lo sos, ya está todo. Entonces, el convencerme de eso, el convencerme bien, decir, no, ya está. Y obviamente, sí, el mate no tiene agua, y hace así, y no tiene agua. No, pero igual, tiene. ¿Qué me estás diciendo? No, el mate tiene agua. Y cuando decirlo, agarré y lo llené de agua y ya está. Listo. Tiene agua. O sea, ese es simplemente el hecho de decir, de empezar a decirlo como si ya fuese.
Cuando decís, ya está. Listo, no te sigas diciendo a vos mismo, me falta claridad. Ahí está, boludo. No te digas a vos mismo, te falta claridad. Es eso el ejercicio. Pero bueno. Dejá de decirte, me falta claridad, y empezá a decir, la tengo re clara, o tengo bien claro lo que quiero. Sí, o no tengo la claridad que tal vez necesito, pero puedo avanzar igual. Cuando más afirmativa sea la palabra, mejor. Tremendo. Tengo bien claro. En vez de decir no tengo inseguridad, decir no, tengo seguridad. O sea, listo. Y está, porque está. Chicos, tremendo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. La verdad que fue no solamente un podcast maravilloso, espero que haya mucha gente del otro lado que se haya sentido identificada, que le haya servido todo lo que estuvimos hablando, sino que fue también una sesión de terapia para los cuatro. Claro, porque ahora me pusieron incómodo a mí a lo último, pero en un momento los puse incómodo a ustedes. Así que bienvenidos sea, muchísimas gracias a los tres, unos genios. Gracias.